pero la principal es la función urinaria. Bien, acá está, ¿no? La función entonces de este sistema urinario, la principal es producir, almacenar, eliminar la orina. Ahora, el sistema urinario está formado por los riñones, por la vejiga, por los uretes, por varias estructuras, siendo la más importante, obviamente, los riñones, ¿no? Donde ocurren las funciones principales. La vejiga es un almacén de orina por un tiempo temporal, porque la vejiga no puede estar con orina mucho tiempo. Apenas sintamos la necesidad de ir, hay que ir a evacuar la vejiga. El problema es que cuando no se hace eso, la vejiga se inflama, ¿no? Se inflama y puede hasta infectarse, una infección de la vejiga, porque la orina es una sustancia que tiene muchos componentes nocivos para el cuerpo. Y aparte también hay una flora bacteriana que reside ahí en el sistema urinario. Y si pasa mucho tiempo esta orina en el cuerpo, esta flora comienza a proliferar, comienza a multiplicarse y produce una infección. Por eso seguramente han escuchado que no es adecuado estar con ganas de orinar mucho tiempo, no solamente lo necesario, porque de ahí puede haber una infección urinaria. Porque la orina es alimento para estas bacterias, ¿no?, que conviven ahí con nosotros. Pero aparte de esa función principal que es formar la orina, el sistema urinario también se encarga de controlar la cantidad de agua en el cuerpo. Si consumimos bastante agua, lo que se hace es evacuar, no es exceso. Y lo contrario, ¿no? Si por ahí no tomamos agua durante un día, por alguna razón, casi no miccionamos, porque el cuerpo retiene la cantidad de agua que tenemos. Se encarga del equilibrio hídrico, y el electrolítico se refiere al equilibrio de los iones. Muchos iones como el sodio, el potasio, el cloro y todos esos iones se expulsan por la orina. Cuando consumimos una comida rica pues en sodio, en sal, exceso de sal, esa sal de exceso se expulsa por la orina, sal. Correcto. Cuando consumimos poca sal y necesitamos sal, esa sal se retiene. O sea, la orina o el sistema urinario regula eso. No es que siempre usamos por la orina la misma cantidad de sal, de bicarbonato, sino el excedente. Y cuando el cuerpo necesita y no hemos consumido, lo retira, para que pueda circular por la sangre, para que pueda distribuirse todo el cuerpo. Entonces el sistema urinario se encarga de este equilibrio del agua, se encarga del equilibrio de iones, electrolítico, y algo importante es que ahí se activa una vitamina que es muy importante para el cuerpo humano, que es la vitamina D. No sé si les hablé una vez de vitamina D. La vitamina D es una vitamina que regula el sistema inmune. Les expliqué una vez. El tema es que muchas enfermedades alérgicas, como el asma, la rinitis, se pueden regular de eso consumiendo vitamina D o en todo caso exponiéndose al sol, porque la fuente principal de vitamina D es el sol. El problema está en los países que no tienen sol durante buena cantidad del día, los países que tienen sol durante el invierno 2 horas o no tienen nada, no pueden. Acá tenemos la suerte de que casi siempre todo el año hay la mitad del día sol o luz y la mitad del día oscuridad, pero eso que no es así. En los países nórdicos, en invierno prácticamente no hay luz, ¿no? Todo el día es oscuridad. Entonces en ellos no tienen cómo obtener de forma natural la vitamina D. Pero por eso existen suplementos y todo eso. Pero la activación de esta vitamina, la activación se da en el sistema urinario. Entonces es importante porque ahí se activa la vitamina y empieza a funcionar realmente. Entonces el sistema urinario tiene varias funciones, la principal es la formación de orina, pero tiene otras adicionales. Pero vemos, ¿no? El sistema urinario tiene los dos riñones. ¿Alguien sabe por qué el riñón derecho está un poquito más abajo que el riñón izquierdo? El riñón también tiene eso. ¿Tiene idea? Ya, acá se sucede que acá está el hígado. El hígado un poquito, ¿no?, presiona y el riñón derecho se forma un poquito por debajo del riñón izquierdo. Entonces aquí, o sea, la materia prima para formar la orina es el plasma. O sea, la sangre ingresa al riñón. En el riñón se filtra. El riñón es una estructura que filtra el plasma. Entonces retiene ciertas sustancias del plasma, algunas regresan a la circulación, otras se agregan, y ese proceso se da en el riñón. Se va formando el líquido inicial que va a dar origen a la orina, pero se obtiene del plasma. Por eso todo lo que uno consume, los medicamentos, las toxinas, todo pasa por el riñón, y también por el hígado. Pero pasa por el riñón, y por eso en el riñón, por ejemplo, se pueden encontrar, por hacer exámenes, ¿no? Se puede encontrar, por ejemplo, uno consume drogas, hacen examen de orina, por ejemplo, los deportistas, ¿no? Consumen orina y pueden ahí
medicamento, simplemente. Un medicamento que consumes y los residuos de ese medicamento ingresan y forman parte del orina. Haciendo un examen urinario, la persona, el médico, el especialista sabe, está consumiendo tal cosa. Correcto, entonces te hacen eso. Aparte también diversas cosas que se obtienen por la orina. Entonces, la materia prima, eso que quede claro, para formar la orina es el plasma. La sangre que ingresa acá, circula y sale otra vez, obviamente, por la vena, ingresa por la arteria renal, sale por la vena renal, pero en ese entrar y salir, parte del plasma se filtra dentro del riñón, luego pasa por los uréteres, que son estos de aquí, y se almacena en la vejiga. Cuando ya la vejiga se llena, o casi se llena, llega señales al cerebro, sentimos la necesidad de miccionar, y sale por uretra. El tema es que hay a veces, ya cuando hay problemas ya por la edad, no hay incontinencia urinaria, hay problemas diversos, ¿no? Sin que la vejiga se llene completamente, ya la persona tiene la necesidad. Cuando tenemos una infección, si se da una infección urinaria, la necesidad de urinar es constante, porque está infectado, está inflamado, y a veces ni siquiera uno micciona gotas, un chorrito, y después otra vez siente la necesidad en ese plan, porque hay una infección y todo eso. Las infecciones inicialmente cuando ocurren se dan a nivel de vejiga. Cuando ya pasa el tiempo, los gérmenes viajan y llegan al riñón. Por eso es que una infección de vejiga debe tratarse rápidamente, porque es más manejable que cuando ya llega al riñón. Los riñones es más complicado, ¿correcto? Entonces son etapas, ¿no? Primero es una infección, generalmente, vejiga, luego riñón. A veces sí, riñón de frente, pero usualmente cuando ingresa un germen por la vía urinaria, primero infecta la uretra, luego la vejiga, los uréteres y luego ya finalmente a los riñones. Pero eso después de días que va avanzando el proceso. Bien, entonces ahí vemos el sistema urinario, ahí está ahora el riñón. Bueno, el riñón, como vemos ahí, tiene una cápsula, acá está, la cápsula. Tiene una parte externa que se denomina la corteza renal, por eso de aquí que van a escuchar la corteza renal, acá está la corteza. Y la parte de aquí se denomina la médula renal. Médula. Entonces, inicialmente, acá están los vasos sanguíneos, llegan hasta acá, aquí se empiezan a filtrar, luego se va conectando lo que cada porción del riñón forma aquí, y aquí ya se almacena. No se almacena, sino aquí ya se concentra y luego ya pasa por la uretra, por el ureter y llega a la vejiga. ¿Correcto? Esta zona central de aquí donde está el puntero se llama el ilio renal, con H, ilio renal, esta zona de acá, la parte central, el ilio renal. A este ilio renal es donde llega la inicial formación de orina que viene de cada porción del riñón. Aquí se une todo eso. Los conductos de acá, conductos grandes, confluyen, se unen en el ilio renal. Y luego de aquí, que se forma aquí algo ya de orina, luego pasa por ahí. Entonces la orina tiene etapas de formación, se va agregando más cosas, inclusive se retiran algunas que se necesitan y luego ya pasa por aquí. Cuando ya la orina llega al ureter, ya se formó y aquí ya está formada. Aquí solamente va a la vejiga y después se expulsa. El proceso de formación se da dentro del riñón. Ya cuando sale del riñón ya no se formó, o sea, ya la orina ya no sufre mayores modificaciones, ya se formó, ¿correcto? Y el ureter solamente es una vía de paso. ¿Recuerdan ese concepto? Vía de paso que vimos la semana pasada. No, el esófago es una vía de paso porque ahí no ocurre ya mayores cambios, ¿no? Igual, el ureter es una vía de paso urinaria, ya no ocurre mayores cambios. Ahí vemos más claramente, la corteza se ve oscura, la médula se ve clara. Hoy día en práctica vamos a ver cómo identificar la corteza. Cuando estamos en la corteza renal hay algunas estructuras que solamente se ven en la corteza y hay algunas estructuras que solamente se ven en la médula. Entonces vamos a poder distinguir cada una de ellas. Y miren, la unidad funcional del riñón, o sea, este riñón tiene millones de estas estructuras que se llaman el túbulo urinífero, ¿correcto? Ya vamos a ver, hay túbulos uriníferos cortos, como vemos aquí, y túbulos uriníferos largos. El túbulo urinífero, como dice su nombre, es un tubo que tiene varias porciones que ahorita vamos a ver. Inicialmente tiene esta porción celeste que se ve aquí, luego pasa acá abajo esta porción naranja que se adelgaza por acá, luego sube esta porción roja y luego tiene esta porción de aquí y luego ya sale por esta porción naranja otra vez. Entonces cada una de estas porciones, esta porción celeste que es la primera, luego la porción naranja, la segunda porción, la tercera es esta de aquí, la roja, la cuarta es esta de aquí y la quinta es esta de acá, son 5 porciones grandes, tienen
un nombre que vamos a ver hoy día. En cada una de estas porciones ocurren cambios en la orina en formación. En este túbulo de aquí, el primero, hay cambios, en el de abajo también hay cambios, en el de arriba cambios. Ya cuando llega por acá ya se formó la orina. En este túbulo, conducto colector que dice aquí, ya se formó la orina. Y aparte de eso, no sé si ven aquí en el centro un agujerito. Y esa bolita, ahí ocurre inicialmente la filtración del plasma. Ese plasma de la sangre que ingresa se filtra inicialmente aquí. Entonces parte de ese plasma se queda y es el que pasa al túbulo celeste, que luego se hace naranja, que luego es rojo y así sucesivamente. Ahí lo vemos mejor. Bien, esta zona circular que está aquí, que también se ve acá, se denomina el corpúsculo renal, el circulito solamente, la zona circular, la que también está aquí, se denomina corpúsculo renal. El resto son los túbulos renales, que tienen partes, ¿no? El túbulo de color celeste y luego el naranja y así sucesivamente. Entonces podemos dividir al túbulo urinífero en dos grandes porciones. La parte circular, corpúsculo renal, y el resto, los túbulos, ¿correcto? Dos grandes porciones. Ahora, el corpúsculo renal tiene su parte también y los túbulos, como les he dicho, tienen nombres cada segmento, pero podemos dividirlo en esas dos grandes porciones. Así en el examen les pregunto, ¿no? Indique las dos porciones en las cuales se divide el túbulo urinífero. Esas dos porciones son el corpúsculo renal y el sistema de túbulos renales. Son dos grandes porciones. ¿Ya? El corpúsculo renal y el sistema de túbulos. Ahora vamos a ver cómo es el corpúsculo y cómo es este sistema de túbulos. ¿Qué nombre recibe este de aquí? ¿Cuál es el nombre de este que sigue? Ahora, son túbulos que se continúan uno con el otro. O sea, este celeste, miren, se continúa con el naranja, que luego se continúa con este rojo, que luego se continúa con este de acá, y así sucesivamente. Es un conducto, es un túbulo grande que tiene porciones, pero que es continuo. Una manguera, ¿no? Continua, larga, que bueno, se enrolla, pero sigue siendo un mismo túbulo. Entonces acá está el corpúsculo, las grandes porciones, el corpúsculo renal y el sistema de túbulos renales. Correcto, acá la misma gráfica. Este es el corpúsculo renal, nuevamente lo señalo, esa zona circular. El corpúsculo renal y el resto es el sistema de túbulos. En la corteza renal, les he dicho que el renal tiene dos partes, la corteza y la médula. En la corteza, ¿qué cosa voy a ver? Esto es importante para la práctica. ¿Qué cosa voy a ver? O sea, ¿qué cosa me va a permitir distinguir que estoy en la corteza del riñón? Cuando yo vea la corteza del riñón, lo que voy a ver es esto. Corpúsculo renal. Esto es un corpúsculo renal. Cada una de ellas es un corpúsculo renal. ¿Correcto? Y aparte de eso, voy a ver dos túbulos. Unos, bueno, en este momento no se ve bien, pero algunos de esos túbulos reciben el nombre de túbulo contorneado proximal. Eso significa eso, túbulo contorneado proximal. Y el otro es el túbulo contorneado distal. ¿Correcto? Esos tres elementos voy a ver en la corteza del riñón. Los corpúsculos y algunos túbulos que reciben el nombre de túbulo contorneado proximal y otros que reciben el nombre de túbulo contorneado distal. ¿Cómo es eso? Miren, para poder imaginar un poco esos túbulos hay que ver esto. Esta es la corteza, ¿correcto? Esta es la corteza. ¿Ya? Esta es la corteza, miren acá, ¿ya? Esta es la corteza. Y esto es la médula. Entonces, en la corteza, esto es lo que yo veo en la corteza, veo los corpúsculos. ¿Qué es esto de acá? ¿Está bien? En la corteza veo estos túbulos de acá. Este es el túbulo contorneado proximal del celeste y el de aquí túbulo contorneado distal. Esos túbulos de aquí y el corpúsculo es lo que yo veo acá. ¿Está bien? Por eso es que yo veo esto en la corteza. Ahora, en la médula, lo que yo voy a ver son este sistema de túbulos, esto de acá. ¿Y en la médula voy a ver corpúsculos o no? No voy a ver, porque el corpúsculo está acá en la corteza. Entonces, una forma de distinguir que estoy en corteza o médula es que en la corteza voy a ver corpúsculos, pero en la médula no, en la médula solamente veo túbulos. Entonces, imaginando, viendo bien esta gráfica, uno puede entender lo que voy a ver en la corteza y en la médula y lo que ya se ve histológicamente. Esta es corteza, corpúsculos, y esta es la médula veo solamente conductos. Este conducto de aquí, que les dije que aquí es rojo, que se hace delgado, y luego que asciende, este conducto de aquí que tiene forma de una asa, que también aquí es lo mismo, se denomina
el asa de Henle. Es este nombrecito que dice acá. Asa de Henle. Esa asa de Henle tiene su porción descendente, porque baja, y tiene su porción ascendente. El asa de Henle tiene su porción descendente, delgada, y una porción ascendente gruesa. La descendente se denomina delgada y la ascendente gruesa, así se define. Pero es un asa, tiene una porción descendente delgada y ascendente gruesa. Y aparte de esa asa de Henle, también en la médula voy a ver túbulos colectores. En práctica, ojalá haya láminas, vamos a ver cada una de ellas, ya distinguirlo claramente, ¿no? Este es túbulo torneo proximal, este es cristal, este es asa de Henle descendente, asa de Henle ascendente, este es túbulo colector. Ya, pero lo que queda claro es que en la corteza, una forma fácil de distinguir, si en el examen les pregunto corteza, les pregunto qué zona del riñón es, si veo corpúsculos es corteza. Si no veo corpúsculos, puros túbulos como acá es medio. Eso que quede claro, o sea, eso no puedo equivocar, no puedo ver eso si hasta es medio, no, puede ser, porque hay corpúsculos. El corpúsculo es todo esto acá. A veces es el corpúsculo renal. Y miren cómo esta parte es importante porque miren cómo ocurre la formación de orina. La sangre ingresa por acá. ¿También la sangre ingresa por acá? ¿Por aquí ingresa la sangre? Acá hay dos capilares. En estos capilares, parte del plasma se filtra, llega acá. Y ese plasma que se filtra es lo que ingresa a los túbulos. Y ahí ya se va formando la orina. Lógicamente, no toda la sangre, no todo el plasma se va a filtrar. Parte de ese plasma regresa y sale del riñón. Esta es la arteria que ingresa y esta es la arteriola que sale. ¿Correcto? Pues así ingresa la sangre que se va a filtrar, aquí se filtra, acá están los residuos, los desechos del metabolismo, se filtra, eso sigue su camino al siguiente túbulo que continúa el corpúsculo, es el túbulo contorneado proximal. ¿Ven que está conectado? No está conectado, es el proximal, es el que sigue luego del corpúsculo. Pero nuevamente, ¿no? La sangre ingresa por acá, entra estos capilares, se filtra parte de ella, plasma, que sigue su camino, y el resto del plasma no filtrado es el que regresa y sale del riñón. Y esto ocurre centenares de veces al día, continuamente en el día está ocurriendo eso, ocurre eso, se está filtrando, se está filtrando, se está filtrando. Y esa es la gravedad, ¿no? Las personas, por ejemplo, que su riñón falla, ¿y qué es lo que hace la diálisis? ¿Qué es lo que hace ese aparato, el dialisador? Hace esta función. La diálisis lo que hace es esto. La persona no tiene riñón, falla, sus toxinas se acumularían en el cuerpo, si no las expulsa, en la diálisis lo que hace es limpiar directamente la sangre. Entonces hace la función del riñón. El riñón es un órgano fundamental para vivir. Si bien es cierto, se habrá escuchado que uno puede vivir con un riñón, pero no puede vivir sin riñón. Una cosa es con un riñón, otra sin riñón. Si no tiene riñón, ahí sí lo puede vivir. ¿Por qué? Porque este proceso de filtración, de limpieza de los desechos no se daría. Y la persona se intoxicaría rápidamente, en cuestión de horas, moriría por una intoxicación, porque todos los desechos tienen que salir. Como que tu carro no tenga tubo de escape, ¿no? Imagínate. O sea, tapas tu tubo de escape, tu carro va a explotar, ¿no? Porque todos los gases se acumulan dentro, es algo similar. Como el tubo de escape del cuerpo. Ya, estos capilares amarillos que están aquí, estos capilares amarillos, por donde ingresa, acá ingresa la sangre, acá estos capilares circula, se filtra y pasa por acá. Estos capilares amarillos se denominan los capilares glomerares. Glomerares, no sé si acá está el capilares glomerulares, serían lares, que en conjunto forman el glomérulo. O sea, el corpúsculo renal, que es todo esto, el corpúsculo renal está formado por el glomérulo, donde están los capilares glomerulares, y por una cápsula, que es esto de aquí, que se denomina la cápsula de Bowman. Esta cápsula de Bowman la vimos al inicio del curso, en la clase de epitelio. Porque esta gráfica hemos visto, esta foto de aquí, esto de aquí hemos visto en clase anteriormente. Sí. Porque la clase de epitelio es simple, aquí está la cápsula de Bowman. Ahora estamos viendo lo mismo, pero ya de otra perspectiva, ¿no? Bajo otro objetivo. Es la misma lámina que vamos a ver que vimos hace ya más de 2 meses. Entonces, el corpúsculo nuevamente es todo esto. El corpúsculo está formado por los capilares glomerulares que en conjunto forman el glomérulo, está ahí, y también el corpúsculo tiene su cápsula de Bowman. ¿Correcto? Miren, entonces, el plasma viene por acá, estamos aquí, el plasma viene por acá, luego ingresa a los glomérulos y luego pasa al túbulo contorneado proximal. Entonces ahí está, miren como la arteriola arteriente dice ahí, ingresa la sangre, ahí está el glomérulo, por
sale, ¿no? Por la arteriola eferente. Entonces se queda aquí, parte de esto se queda ahí, ¿no? Vamos a ver. Parte de esto ingresa y pasa acá. Y luego ya sigue el túbulo contorneo proximal, que es el primero que aparece. Bien. Bueno, el sistema tubular, ya les adelanté todo esto. El sistema tubular, el primer túbulo que continúa el corpúsculo es el túbulo contorneado proximal. Luego sigue el asa de Henle, porción descendente, delgada, que es la de acá abajo, el delgadito. Luego sigue el asa de Henle, porción ascendente, que es este de acá. Luego sigue el túbulo contorneo distal, que es este de acá, y luego sigue el túbulo colector. Hay un orden. Nuevamente, ya túbulo contorneo proximal es el que sigue al corpúsculo. Luego sigue el asa de Henle, porción delgada. Luego sigue el asa de Henle ascendente, porción gruesa. Luego sigue el túbulo contorneado distal, que es este de acá. Y luego sigue el túbulo colector. En cada uno de estos túbulos ocurren cambios en esta orina que se está formando. Por ejemplo, ¿no? Las penicilinas, ese medicamento, penicilina que hay un grupo grande, amoxicilina, esos residuos de ese medicamento se agregan a la orina en el túbulo contorneo proximal. Por ejemplo, yo consumo mi amoxicilina, mi antibiótico por la infección, y esos metabolitos que tienen que salir del cuerpo se agregan a la orina, los expulsan por la orina, en el túbulo contorneo proximal. Ahí salen, se agrega a la orina que está formando. O sea, esos compuestos no se agregan aquí. De aquí del plasma directamente no salen, sino cuando pasa la orina en formación por el túbulo contorneo proximal, ahí se agrega. Por ejemplo, las personas con diabetes, en un caso ya grave de diabetes, las personas con diabetes ya comienzan a orinar azúcar, glucosa, caso grave, eso no ocurre al comienzo. Si se controla, no va a ocurrir eso. Pero si ya está grave, ya consume, no se controla, tiene diabetes, sigue consumiendo su azúcar, su corte, comida, personas así, y ya aparece en la orina azúcar, es un caso más grave. Entonces, normalmente nosotros puede pasar algo de azúcar en nuestro plasma, en todos un poco puede pasar, ya puede pasar algo. Pero eso se reabsorbe, o sea, regresa al cuerpo en el túbulo contorneo proximal. O sea, en el túbulo contorneo proximal, si bien es cierto, se agrega penicilina, pero también se reabsorben sustancias. Entre esas sustancias que se reabsorben está la glucosa. Pero el tema es que cuando ya hay demasiada azúcar en la sangre y pasa demasiada azúcar acá, entonces va a haber demasiada azúcar en el túbulo proximal y ya no puede reabsorber toda la azúcar que hay demasiado. Entonces, por eso, una parte de esa azúcar ya aparece en la orina, porque hay demasiado. Cuando ya excede. Por eso digo, una persona con diabetes descontrolada que consume demasiado azúcar, ya no se reabsorbe todo. Parte de ese azúcar, porque hay demasiado, aparece en la orina y la persona tiene ya azúcar en la orina. Entonces, es un caso ya bastante severo, bastante grave. Una persona al inicio con diabetes no orina azúcar, solo se debe controlar. Bien, entonces tenemos aquí, ¿no? Este es el túbulo contorneado proximal, es el primero. La forma histológica es esta de acá. Así es como la vamos a ver en el túbulo. ¿Qué color tiene? A ver cómo lo ven ahí. Bueno, el núcleo es morado, ¿no? Si lo plasma es medio rosado, tirando para rojo. ¿Ya? Este tipo de color en histología se denomina acidófilo. Cuando yo pongo una estructura así medio rosada, tirando para roja, se denomina acidófilo. Y cuando veo así coloración morada como el núcleo, se denomina basófilo. Ya, basófilo. Acidófilo es un término histológico bastante común. Continuamente van a ver en los textos, ¿no? La célula acidófila o célula basófila. Se refiere a eso. Acidófilo porque se colorea rosado y basófilo porque se colorea morado. Por ejemplo, este núcleo de aquí es basófilo o acidófilo. Basófilo, ¿vale? Aquí es basófilo. Miren, en el túbulo contorneo proximal, aquí está de rojito, miren, después del corpúsculo renal que está ahí, sigue lo de rojo el túbulo contorneo proximal. Ya que el túbulo contorneo proximal se reabsorbe el 65% de agua. O sea, toda esa gran cantidad de agua que pasa al corpúsculo regresa al cuerpo aproximadamente el 65%. Regresa. O sea, se reabsorbe, pasa bastante agua, pero también se reabsorbe. Se reabsorbe el 100% de glucosa, de aminoácidos, por eso es que no pueden aparecer proteínas en orina, salvo una infección. Una infección sí puede aparecer proteínas, pero normalmente no hay proteínas, no hay aminoácidos. Se resuelve una cantidad importante de sodio, de cloro y otros electrolitos. O sea, algunas cosas se reabsorben, algunas cosas se agregan, como dice, se agregan ácidos,
bases orgánicas, en fin, se agregan cosas, se reabsorben cosas. El que sigue es el ácido agente. El ácido agente tiene una porción delgada y una porción gruesa. Ya, en el ácido agente, esto de aquí, acá dice el 25% se refiere al agua. O sea, el 65% del agua se reabsorbe en el tubo proximal, el 25% restante se absorbe en la porción delgada del ácido agente, y también se absorben algunos electrolitos, como se sigue absorbiendo sodio, cloro, potasio. O sea, la orina tiene modificaciones. Mientras viaja por los túbulos, se agregan cosas, se reabsorben cosas y va viajando. Miren, acá están los dos túbulos. El delgadito es este de acá. ¿Ven? Su criterio bien delgadito. Y el grueso es este de acá, en el costado. El que está en el puntero es la porción delgada de la agente, y el que está acá a la derecha, este de aquí, esa es la porción gruesa. Y la agente tiene su porción delgada descendente y su porción gruesa ascendente. Tiene las dos porciones. Y finalmente tenemos el túbulo contaminado distal. ¿Cuánto de agua se ha absorbido hasta ahora? ¿65%, 95%, 90%, ¿no? Ya, ese 10% adicional, ese 10% restante se absorbe en el túbulo contorneado distal. Pero se absorbe, esto por ejemplo, este 65% siempre se va a absorber. Este 25% siempre se va a absorber. Pero ese 10% se regula. O sea, el 10% restante de agua que debe resolverse se regula en el túbulo contorneado distal por acción de un par de hormonas. Una hormona es la aldosterona, que regula la excreción de sodio, ¿correcto? La aldosterona que regula la excreción de sodio. Y la otra hormona que interviene a este nivel, y el túbulo colector también, es la hormona vasopresina. La vasopresina regula la cantidad de agua que sale de la orina. Entonces, la aldosterona, que es una hormona que actúa a nivel del túbulo contorneado distal, regula la cantidad de sodio que sale. Si hay bastante aldosterona, el sodio se reabsorbe. Si hay poca aldosterona, el sodio se excreta. Igual, la vasopresina. Si hay bastante vasopresina, el agua se reabsorbe. Si hay poca vasopresina, el agua se excreta. Por ejemplo, ¿no? Les pregunto, si consumen bastante agua, digamos que consumen ahorita 2 litros de agua, ¿ya? Entonces, ¿la vasopresina se va a activar o se va a inhibir? La vasopresina, cuando hay en cantidad, escuchen, cuando la vasopresina se libera bastante, se reabsorbe agua de la orina. En cambio, cuando hay poca vasopresina, se deja que se expulse agua por la orina, se orine bastante. Entonces, si yo consumo bastante agua, ¿cuál es lo normal que va a ocurrir en la orina? En el sistema urinario. Voy a miccionar más o menos. Si voy a miccionar más porque he consumido exceso de agua, la vasopresina va a activarse o se va a inhibir. La vasopresina, como le dije, si hay bastante cantidad, impide que se pierda agua, absorbe el agua, hace que orinemos menos. Si hay poca cantidad, se deja que se orine. Entonces se tiene que inhibir. Entonces, cuando consumimos exceso de agua, la vasopresina disminuye su concentración en el plasma. Disminuye para que permita que el exceso de agua se expulse por la orina. En cambio, imaginen que ustedes están en restricción hídrica, si no toman agua por alguna razón, digamos que tienen un examen mañana, le van a tomar su sangre, algo le van a hacer, y le dicen, no tomes agua 12 horas. No tomas agua 12 horas. Entonces estás sin tomar agua, bueno, ayunas, pero en restricción hídrica solamente, entonces estás sin tomar agua 12 horas. Entonces, si estás sin tomar agua y necesitas agua para la respiración, para todo, entonces la vasopresina ahí sí se va a activar, porque va a tratar de absorber la mayor cantidad de agua para que no pierdas el agua y la poca agua que tienes por la orina. Eso es lo que ocurre. Entonces, la vasopresina es una hormona que regula la cantidad de agua que hay en la orina. Cuando hay cantidad bastante, se impide que salga o que se pierda mucha agua en la orina, y cuando hay poca cantidad de vasopresina en el cuerpo, se permite que salga la cantidad de agua que hay en exceso. Correcto, entonces esa es la función de la vasopresina y de la aldosterona. Aldosterona, el metabolismo del sodio, vasopresina, el metabolismo del agua. Bueno, entonces el conducto colector y la parte final, acá también ocurren cambios, también actúa la vasopresina. Aquí a la derecha está cómo se ve el conducto colector en el microscopio. Por ejemplo, ahí está. Bueno, finalmente, ya para concluir, en un ratito les entrego sus pasos, la uretra y la vejiga. Entonces,
Estos son los uréteres y esta es la vejiga. ¿Cuál era la función de la vejiga, jóvenes? ¿Qué hacía la vejiga? No, es una vía temporal de almacenamiento de líquido. Es una vía temporal, no se olviden que son temporales. No es una vía que se puede la orina almacenarse mucho tiempo, temporal. Almacena temporalmente la orina. Por ejemplo, su epitelio es grueso, miren, es un epitelio que lo hemos visto antes, polimorfo, tiene varias capas. ¿Y por qué es polimorfo? Porque tiene varias capas. Los epitelios que tienen varias capas son epitelios que protegen. Entonces, la vejiga, ¿de qué se protege? Se protege de la orina. La orina es un conjunto de desechos. El epitelio de la vejiga es grueso, es polimorfo, tiene varias capas, se protege. Inclusive les dije que tenía una cubierta, una cutícula, ¿recuerdan? O sea, un engrosamiento adicional de su membrana, porque se protege de la orina que está dentro. La orina tiene desechos, tiene bacterias, inclusive. Entonces la vejiga se protege. Por cierto límite, ¿no? Si ya hay un tema ya de infección severo, ya la vejiga puede empezar a deteriorarse. Esta es la vejiga y esta los uréteres.